Voz de América presenta. Policía revela que la masacre del 4 de julio habría sido planeada. El sospechoso ya está en manos de las autoridades. Que se desmonte la Estatua de la Libertad. Presidente de México aboga por Julian Assange y pide a su homólogo estadounidense indultarlo. Además, Guatemala confirma que 20 de sus connacionales fallecieron en el tráiler de San Antonio, Texas. Y la OTAN ya firmó el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Nuevos detalles del ataque de este lunes en un suburbio de Chicago dieron a conocer las autoridades. Hoy aumentó la cifra de muertos a 7. La policía asegura que el presunto atacante de 21 años habría planeado durante semanas esta masacre. Diva Lizeth Cash justamente está conmigo aquí en estudio para darnos los pormenores. Diva Lizeth, ¿qué más se sabe? Yasmín, de acuerdo al último reporte de las autoridades, básicamente tenemos que el sospechoso fue reportado por intento de suicidio y recibió tratamiento mental, y mientras otra persona murió este martes en el hospital, elevando la cifra a 7 los fallecidos por el tiroteo. La policía de Chicago ha dejado claro que esta investigación alcanzará el mayor número de conocidos del sospechoso, quien habría usado un rifle de alto poder. Mientras tanto, la Casa Blanca ha izado la bandera de Estados Unidos a media asta como símbolo de luto en el país. Las autoridades identificaron como Robert E. Crimo III, de 21 años, al sospechoso de disparar indiscriminadamente a la multitud por lo menos 70 veces, matando a 7 personas e hiriendo a decenas durante el desfile de celebración del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Según la policía, Crimo planeó durante varias semanas el ataque, compró legalmente las armas y se vistió de mujer para mimetizarse entre la multitud el día de los asesinatos. Durante el ataque, Crimo estaba vestido con ropa de mujer y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad y ayudarlo a escapar con las otras personas que huían del caos. Mientras se imputan cargos al detenido, salen a la luz detalles sobre las víctimas. El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que un mexicano murió y que otros 2 resultaron lastimados. 5 de las 6 víctimas mortales eran adultos y se desconoce información sobre la 6ª persona que murió en el hospital. Por ahora, 19 de los 25 pacientes con heridas por arma de fuego fueron tratados y dados de alta. 4 son menores de edad. Los habitantes de Chicago están consternados. Es triste que pueden adquirir estas armas. Ahora es un lugar común. Ya no parpadeamos. Así que creo que hasta que cambien las leyes, lamentablemente será más de lo mismo. Uno de los equipos de la ciudad se pronunció sobre el incidente. La violencia armada inflige dolor a nuestros amigos, vecinos, familias, negocios y comunidades. Esta situación es una en la que hemos estado demasiadas veces, diciendo lo que se siente como las mismas palabras y expresando los mismos sentimientos. Paul A. Crimo, tío del sospechoso, describió a su sobrino como un niño solitario y tranquilo del cual nunca hubiese sospechado planear y cometer esta tragedia. Por ahora se espera que la policía presente formalmente los cargos y la pena a la que se enfrentaría Robert E. Crimo III, el sospechoso de los asesinatos en el desfile del 4 de julio en Chicago. Por supuesto, seguiremos monitoreando lo que digan las autoridades. Diva Lizeth, muchas gracias. Y en más información, hoy le llueven las críticas al presidente de México tras anunciar que pedirá a su homólogo Joe Biden un indulto para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Pero el mandatario fue incluso más lejos. Javier Egar nos informa desde Ciudad de México. La libertad del activista Julian Assange pende como espada de Damocles sobre el encuentro que sostendrán el próximo 12 de julio los presidentes de México y Estados Unidos. Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad.
El mandatario se pronunció decididamente a favor del australiano, que enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos por publicar cables diplomáticos y reportes militares confidenciales, mientras que 12 periodistas mexicanos han sido asesinados en lo que va de año. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. Analistas como Julián Andrade dicen que la postura de México afectará la relación bilateral. El propio discurso presidencial, que va teniendo ya chispazos de picaresca y de cuestiones que desvían el fondo del asunto y que inclusive pueden generar ya roces o problemas con el gobierno de Estados Unidos. Lo que nadie pone en duda es que el indulto de Assange podría convertirse en otra petición sin respuesta. Como lo han sido las visas temporales para trabajadores, el cese del embargo a Cuba o a quien invitar a la Cumbre de las Américas. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. El dolor de perder a un ser querido toca a más familias guatemaltecas. Ahora se sabe que 20 de las familias de los migrantes en la tragedia de San Antonio eran originarios de ese país centroamericano. Eugenia Sagastume nos dice que varios de ellos han iniciado el proceso de repatriación. La cifra de guatemaltecos fallecidos en la tragedia de San Antonio, Texas, asciende a 20 migrantes, 16 identificados y 4 que hay indicios que sean originarios de Guatemala por los documentos que portan, pero que deben ser confirmados. Sin embargo, la cifra podría crecer porque 3 más siguen hospitalizados, 2 de ellos en estado crítico, según información proporcionada por la Cancillería guatemalteca. Mientras tanto, el dolor de las familias que reciben la terrible noticia es evidente. Me quedé con mis 2 hijos. Me decían que voy a llegar todo bien, pidiendo a Dios en mi camino. Se fue mi hijo y se murió y ahorita no va a encontrar aquí, saber qué hacemos, ya no. Está en San Antonio, Texas, acompañando de uno mismo paisano de Santa María, que es aldea del Tablón. Aparecieron. Para el director de la Casa del Migrante, estas tragedias evidencian la falta de respeto por la humanidad de los migrantes. Como el migrante se ha cosificado. Y es así, son personas con criminales, personas que se dedican a esto y a ellos no le importa nada de la vida de las personas, sino únicamente poder sacar el lucro. De momento no hay una fecha de repatriación, pues Cancillería está a la espera de las actas de defunción que deben ser entregadas por un juez de Texas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y mientras tanto, en la ciudad mexicana de Tijuana, activistas y migrantes realizaron una vigilia en memoria de los 53 migrantes que fallecieron en el camión en San Antonio. Con cantos, velas y crucifijos colgados en la cerca fronteriza, honraron a quienes fallecieron tras abordar un camión para ingresar a Estados Unidos sin la debida documentación. Más noticias. Estados Unidos ha entregado miles de medicamentos a familias vulnerables de Honduras. El programa es manejado por el Comando Sur y está destinado a brindar ayuda humanitaria a los países centroamericanos. Desde San Nicolás, Honduras, Anthony Belchi nos trae el reporte. Esta escuela de San Nicolás en Honduras se ha convertido en un centro médico improvisado al que acuden decenas de personas diariamente. Para la mayoría, esta es la única manera de acceder a una mínima asistencia sanitaria. Excelente trabajo. Creo que la comunidad necesita más personas así, necesita ayudas, no solo en la parte de la salud, sino apoyo a nuestro patronato. Este centro está gestionado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y la Cruz Roja de Honduras. Durante los más de 2 años de pandemia, muchos de estos lugares quedaron inoperativos por cuestiones de bioseguridad, pero poco a poco se están reactivando. Por la pandemia no hemos podido salir a ayudar a muchos y en esto que venimos a ayudarlos ahorita estamos viendo que necesitan mucha ayuda, ya hacía falta. La ayuda humanitaria que se destina en esta comunidad de San Nicolás, aquí en Honduras, también se lleva a cabo en otras zonas de la región, donde el acceso a la medicina es realmente complicado. Son áreas retiradas de la urbanización, entonces no tienen mucho acceso
fácil a medicamentos, a buenos doctores o incluso a dentistas, alguien que les provea con indicaciones médicas. En los últimos días, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, aprovechando una visita en la base militar de Sotocano, que queda a escasos kilómetros, entregó una nueva remesa de material sanitario para que la población con escasos recursos pueda seguir manteniendo un control médico. Antoni Belchi, Voz de América, San Nicolás, Honduras. Los 30 aliados de la OTAN iniciaron este martes los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia. La medida busca aumentar la seguridad estratégica de Europa ante la amenaza de una agresión rusa. El proceso de adhesión amerita la ratificación de los congresos de las naciones que integran la alianza. Hablamos de meses. Me complace el hecho de que muchos aliados ya hayan comenzado y anunciado que lo harán más rápido de lo normal porque ven la importancia de un proceso de adhesión rápido. La aprobación parlamentaria de Turquía, sin embargo, podría eclipsar la adhesión, debido a demandas específicas de ese país como el compromiso de extraditar por presunto terrorismo a personas vinculadas con los grupos kurdos ilegales. La decisión histórica de invitar al vecino de Rusia, Finlandia y a Suecia a unirse al club militar ocurre bajo la amenaza de que el presidente Vladimir Putin busque expandir la guerra más allá de las fronteras ucranianas. Así lo planteó el canciller finlandés. La membresía de Finlandia y Suecia no solo contribuirá a nuestra propia seguridad, sino que también a la seguridad colectiva de la alianza. Ante el anuncio de la OTAN, el presidente ucraniano abogó por más presión internacional contra Putin, argumentando preocupaciones de seguridad continental. ¿Puede Rusia crear otra crisis para todos nosotros en Europa? Sí puede. Basta con mirar los misiles rusos que vuelan sobre las unidades de potencia de las plantas nucleares en Ucrania. Mire y comprenda. Ni siquiera tenemos seguridad radiológica garantizada ahora. Rusia y su aliado vecino Bielorrusia han acordado el intercambio de misiles balísticos y nucleares. Jorge Agobián, Voz de América. Una carta escrita a mano le envió Brittney Griner al presidente Joe Biden. La basquetbolista estadounidense dijo que teme permanecer detenida indefinidamente en Rusia y le suplicó a Biden que no la olvide a ella ni a otros estadounidenses encarcelados. La deportista de 31 años fue detenida el 17 de febrero y acusada de llegar a Rusia con gran cantidad de aceite de cannabis como contrabando. Un delito que, según las leyes locales, conlleva hasta 10 años de prisión. Funcionarios estadounidenses dicen que Griner está siendo utilizada como peón político y piden su liberación. Usted quédese porque cuando volvamos, El Salvador cumple hoy 100 días en estado de excepción. Tendremos el balance, esta y más noticias cuando regresemos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor.
todas las semanas por La Voz de América. Actualizamos la información en el mundo al día. Hoy se cumplen 100 días desde que el presidente Nayib Bukele decretó estado de excepción en El Salvador. La medida ha generado que varias organizaciones denuncien múltiples violaciones a los derechos humanos durante la detención de unas 44.000 personas. Claudia Saldaña nos da los pormenores. Desde los primeros días del régimen de excepción, el gobierno ha difundido imágenes de arrestos que han alarmado tanto a organizaciones nacionales como internacionales por el trato que reciben los capturados. Hay una perpetración generalizada de actos de violencia que constituyen tortura, algunos casos dejándolos casi inconscientes, ¿verdad? Rocío de gas pimienta, con golpes evidentes, hematomas, ¿verdad?, que no son atendidos. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la capacidad instalada de las cárceles se ha desbordado. Hemos pasado de 40.000 personas privadas de libertad a más de 80.000, con un sistema penitenciario que apenas pasa de 20.000 personas su capacidad. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, durante el régimen de excepción se ha capturado a 44.344 personas acusadas de asociaciones ilícitas y pertenencia a pandillas. No podemos parar ahora, porque si paramos ahora, ellos se van a reagrupar como nos demuestran que pueden hacerlo, van a adaptarse a la nueva realidad y una vez adaptados a la nueva realidad va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país. Estas medidas son infructuosas, no son nuevas y han demostrado ser totalmente inefectivas para el combate al crimen, ¿verdad? El presidente anunció que se ha iniciado la construcción de un centro de confinamiento del terrorismo, pero representantes de organizaciones advierten que esto no será suficiente para evitar el hacinamiento y el maltrato. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y de Centroamérica pasamos a información de Suramérica. Venezuela sobresalió en el más reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde Michelle Bachelet mencionó pequeños avances de la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, asegura que al país aún le queda un camino muy largo por recorrer. Álvaro Algarra nos trae la historia. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó recientemente las reformas que ha iniciado el gobierno de Venezuela relacionadas con la justicia, la policía y la detención, al igual que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Pero Michelle Bachelet afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales. Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acompañado de familiares de denominados presos políticos, exhortaron al organismo a liberarlos. Y nosotros nunca jamás podemos permitir que el caso de los presos políticos en Venezuela pase al olvido. El activista por los derechos humanos Humberto Prado lamentó que Michelle Bachelet no haya logrado su objetivo en el caso venezolano. Después de 3 años teniendo oficiales en Venezuela, haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello de estarle brindando asistencia técnica al régimen de Nicolás Maduro, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos. El embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, destacó que en el informe presentado se reconozcan los esfuerzos y avances de Venezuela en el sistema de derechos humanos y en particular en la administración de justicia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El oro fue el principal producto de exportación de Nicaragua en el 2021 con un crecimiento del 30% respecto al 2020. Pero todo podría cambiar luego de las sanciones de Estados Unidos a la empresa nacional Eni Minas. Donaldo Hernández nos explica. Aumentar las exportaciones de oro en un 12% y obtener unos $900 millones en ganancias eran las proyecciones de la Cámara Minera de Nicaragua para el cierre del año 2022. El economista Marco Peña advierte que las metas podrían cambiar, porque las sanciones de Estados Unidos a la empresa nicaragüense de minas tendrá un efecto. Si la sanción está proviniendo de la Oficina de Control de Activos, la OFAC, podrían poner en riesgo las exportaciones de oro.
El también catedrático basa su argumento en que Estados Unidos es el principal comprador de oro y la sanción busca limitar las exportaciones nicaragüenses por considerar que Eniminas y el presidente de su junta directiva, Ruy López, han canalizado ganancias a socios del sector privado y han sobornado a miembros del gobierno de Daniel Ortega. Para 2021, la exportación de oro reportó 700 millones de dólares. El 80% de las exportaciones de oro iban hacia Estados Unidos. Otro de los argumentos de Washington es que el gobierno de Managua supuestamente utiliza los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua. La presión de Washington, que está muy atada desde hace unos años a la problemática de la crisis. Hasta el momento, ni las autoridades del Estatal Banco Central ni del Ministerio de Hacienda se han pronunciado sobre la sanción a Eniminas y tampoco sobre los efectos sobre el principal producto de exportación de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Marcamos una pausa, pero usted no se mueva porque regresamos con más información aquí en El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. 2 años después del comienzo de la pandemia del coronavirus, el teletrabajo parece que llegó para quedarse como parte de las nuevas dinámicas del mercado laboral. Adriana Arévalo nos trae el reporte. Cuando la pandemia sorprendió al mundo no hubo más opción. Todos los que podían comenzaron a trabajar desde su casa. 2 años después, el llamado teletrabajo ya no es una salida de emergencia, es una realidad a la que cada vez más empleados se unen y de la que no piensan desprenderse. No, eso lo hablamos con mi esposo, lo hablo con mi jefe, y lo hablo con mucha gente. Yo pienso que hoy en día se volvió un deal breaker, un tema tan relevante que te permite a ti tomar una decisión de decir, no, si me toca ir 5 veces a la semana a la oficina, no me interesa. Varios estudios confirman esta realidad. El más reciente, realizado por la consultoría global McKinsey, indica que 80 millones de estadounidenses trabajan remotamente o con algún tipo de flexibilidad y que 58% de los empleados entre 18 y 34 años estarían dispuestos a cambiar de empleo si no tienen la opción del teletrabajo. Hoy lo que está pasando es que
que los candidatos te entrevistan a ti y en esas entrevistas que te hacen comienzan a preguntarte sobre si pueden trabajar desde la casa, sobre si su presentación personal puede ser un poco más laxa. Son realidades que se están dando. La nueva dinámica ha obligado a empresas de todos los sectores a replantear sus beneficios, pues además de salarios competitivos, los trabajadores de hoy buscan opciones para desempeñar sus labores desde donde quieran y no necesariamente desde una oficina convencional. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Por una belleza sin etiquetas, al volver la historia de la reina de belleza que lleva con orgullo la lucha contra la alopecia. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Venezuela, una ex reina de belleza calva encarna la lucha para educar sobre los efectos de la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de pelo en cualquier parte del cuerpo. Adriana Núñez Rabascal nos trae su historia. Y bueno, es duro porque la gente no está acostumbrada, en las esquinas tú no ves a una mujer calva. De vez en cuando a Yukensi Sapuki le cuesta reconocer su imagen en el espejo. La nostalgia la acecha al recordar los días en que comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. En mi cabeza salían unos círculos en forma de moneda con apariencia muy lisa. Cuando estaba estresada, eso se caía. Cuando concursó en el Miss Venezuela 1986, resaltaba por su espesa melena oscura, pero hace 10 años fue diagnosticada con alopecia areata universal. Y en 6 meses se me cae el cabello, totalmente. O sea, solo un 20% de mi pelo era lo que yo tenía en mi cabeza. Fue entonces cuando decidió raparse. Uno no está preparado a enfrentarse a algo que, bueno, obviamente yo no lo pedí. Confiesa que por meses no paró de llorar, pero tomó fuerzas para hacer de su condición una causa, la de la belleza sin etiquetas, un lema que promueve a través de la Fundación Alopecia Areata, que apoya a 70 personas con esta afección. Nosotros debemos enseñar a la gente a respetar, a la gente no señalar. Y es justo ese el mensaje que intenta dejar en las futuras reinas de belleza que la siguen en sus clases de pasarela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bien, historias como esta la pueden encontrar en nuestra página vozdeamerica.com. También nuestras redes sociales, encuéntrenos como @Voz de América en Facebook, Twitter e Instagram.
Bien, y así cerramos esta emisión con la competencia mundial de máquinas corta césped. Así como lo oyen, ni Ferrari ni McLaren. En esta carrera las protagonistas son las máquinas corta césped. Desde hace casi medio siglo en Headington, un pueblo rural del sudeste de Inglaterra, se realiza esta inusual carrera en la que hasta su creador se sorprende al decir que no sabe por qué la gente lo sigue haciendo y asegura que aún hay suficientes locos dispuestos a subirse a una máquina corta césped. Eso sí, por seguridad le quitan las cuchillas y permiten hacer pequeñas modificaciones a los vehículos. Desde 1973 los fanáticos del motor decidieron transformar las carreras de coches en una competencia más barata para ellos. Muy creativos, ¿verdad? Con esta historia llegamos al final de esta emisión. La cita es mañana a esta misma hora. Gracias por informarse con nosotros.